¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión les traigo el video sobre cálculo de rectas tangentes que les había dicho que iba a subir. Y para ello vamos a trabajar un ejemplo directo que es de la siguiente manera. Determine la pendiente de la recta tangente a la superficie z igual a 4x cubo y cuarta en el punto 1 menos 1, 4, cuando esta superficie se corta con el plano y igual menos 1. Antes que veamos la solución, hay que aclarar algunas situaciones. Como por ejemplo, estamos hablando de una pendiente de recta tangente, lo cual supone que vamos a trabajar con una recta en dos dimensiones para poder calcular la pendiente. Pero estamos hablando de una superficie, entonces como que los conceptos no cuadran, ¿no? Pero es porque lo que uno hace es intersectar una superficie con un plano constante, en este caso y igual menos 1. Puede ser también un plano constante de la forma x igual a algo, es decir, en general, el plano constante con el cual se intersecta puede ser de la forma x igual a una constante o y igual a una constante. Parecido a como se trabajaba cuando uno estudia superficie de nivel, solo que en el caso de superficies era z al que se le asignaba un valor. Pues aquí siempre le van a dar una función y les van a decir que se está cortando o intersectando con un plano constante de la forma x igual a acá y y igual a acá. Lo que significa que al intersectarlo, nuestra superficie dejará de tener 3 variables y pasará a tener 2. Y eso quiere decir que va a quedar una curva en 2 dimensiones, solo que estará cambiando el plano donde se trabaje. Puede quedar zx o puede quedar zy. Ya visto en 2 dimensiones, sí ya tiene sentido hablar de pendiente de una recta tangente. Pues bien, dependiendo de qué constante nos estén dando, si es una constante para x, entonces la pendiente se calculará como la derivada parcial de z respecto a y. Y si es una constante para y, entonces la pendiente será la parcial de z respecto a x. No crean que es un error porque estoy colocando las variables diferentes según el plano. Así es. De hecho, si lo pensamos un poco, cuando yo la superficie la intersecto con un plano de la forma x igual a k, la x va a desaparecer, solo va a quedar z y y. Entonces no tiene caso hablar de una derivada respecto a x y la x ya no va a estar. Por eso es que cuando la x toma un valor, la pendiente se sacaría como la parcial de z respecto a y. Y cuando es la y la que toma un valor, entonces la pendiente se sacaría como la parcial de z respecto a x. Es la variable contraria la que se deriva. Eso de tomar un valor es porque nos van a decir, como en este ejemplo, que la función se va a estar intersectando con un plano constante. Ese valor del plano constante es el que le estaríamos evaluando a la función. Bueno, pues en este caso, como me están hablando de que voy a intersectar mi superficie con el plano y igual menos 1, entonces hacemos lo siguiente. Como tenemos que y es igual a menos 1, eso significa, por lo que ya comenté, que la pendiente estaría dada por la parcial de z respecto a x. Calculamos esta derivada parcial y la derivada parcial nos estaría quedando de la forma 12x cuadrado y cuarta. Y esta derivada, pues nosotros la evaluamos en el punto que el ejercicio nos dé. Ahora, este punto está dado en 3 dimensiones, 1 menos 1, 4. Obviamente nuestra superficie no tiene las 3 variables, solo tiene 2 variables que son x y también y. Entonces, esas variables son las que vamos a evaluar. El punto, repito, tiene 3 componentes, pero nosotros solo vamos a evaluar las que necesitemos. En este caso, vamos a evaluar en el punto 1 menos 1, que son los valores de x y de y. Y esto terminará dando 12 al evaluar. Entonces la pendiente de nuestra recta tangente sería 12. Esta es una manera de sacar la pendiente de la recta tangente, sin necesidad, si ustedes se fijan, de haber evaluado primero el y. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera y verán que se llega a lo mismo. Si yo tomo la superficie z igual a 4x cubo y cuarta, y esta superficie la evalúo o la intersecto con y igual menos 1, intersectarla con y igual menos 1
pues sería equivalente a sustituir este valor. Entonces queda z igual a 4x cubo nada más. Y si yo derivo eso, entonces la derivada de z respecto a x quedaría 12x cuadrado. Y al evaluar este 12x cuadrado en las coordenadas del punto que me están dando, como solo voy a evaluar el valor de x, se evaluaría en x igual 1 y esto me da 12. Estas son dos maneras diferentes de plantearlo. Una es lo que puse en azul, derivando la función con todo x y y luego evaluando en el punto. Y la otra es evaluando primero el valor del plano con el cual se intersecta y después derivando. Al final siempre va a dar lo mismo. Una situación que a veces uno pasa por alto es que el plano con el cual se está intersectando en un ejercicio tiene que coincidir la coordenada de ese plano con la coordenada del punto. Es decir, si a mí me dan que se corta con el plano y igual menos 1, la coordenada en y del punto donde voy a sacar la recta tangente tiene que ser menos 1. Por eso es que todo esto cuadra también. Entonces ahí hay dos maneras en cómo uno puede sacar la derivada. Repito, primero saca la derivada y después evalúa con todo el punto y el plano, o si no, primero saca la intersección con el plano y luego eso lo deriva, da lo mismo. Ahí ya tenemos nosotros nuestro valor de la pendiente, que es 12. Ahora bien, si nosotros quisiéramos sacar la ecuación de la recta tangente, hay dos versiones de la ecuación. Está la versión en 2D, que recordemos que bajo condiciones normales era y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Esto era la fórmula punto pendiente de la recta en dos dimensiones, pero cuando trabajamos con los ejes x e y. En nuestro caso, cuando ya evaluamos la y igual menos 1, las variables que quedan son x y z. Entonces, para nosotros, la versión que trabajaríamos sería esta. Z menos z0 igual a m por x menos x0. Porque, repito, estamos evaluando en el plano y igual menos 1. Al tomar esta versión, recordemos que el punto con el que trabajamos era el punto 1 menos 1, 4 y la pendiente nos dio 12. Sustituyendo los valores tendríamos z menos z sub 0 es la coordenada en z del punto igual a m que es la pendiente por x menos 1, donde 1 es el valor de x, ¿no? Entonces este sería el x sub 0 y el 4 sería el y sub 0 tomados del punto que nos dan. Hacemos unas pequeñas operaciones de simplificación y despeje y llegamos a que z terminaría siendo 12x menos 8 al hacer la simplificación. Z sería 12x menos 8. Esta sería lo que vendría siendo la ecuación de la recta tangente en dos dimensiones en el plano XZ. Pero como les dije antes, hay diferentes versiones. Esta sería una versión bidimensional en 2D en el plano XZ. Pero si a usted le piden las ecuaciones a nivel tridimensional, que vendrían a ser ecuaciones paramétricas o simétricas, que son las que comúnmente se piden en una evaluación de examen parcial, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, cuando ya sacamos esta ecuación, venimos nosotros y decimos, ok, tengo esto, entonces le voy a asignar a una de las letras que me han quedado aquí, le voy a poner un parámetro. Por ejemplo, x. Asumo que x sea mi parámetro y entonces, como ya tengo z despejada, z sería 12t menos 8. Y por lo tanto, las paramétricas de la recta en representación tridimensional serían de la siguiente manera. X igual t, z igual 12t menos 8 y falta la y. La y no es que valga 0 porque no está en la ecuación. La y se toma con el valor del plano que originalmente el enunciado nos da, que sería menos 1. Y ahí tendríamos ya finiquitado nuestro ejercicio. Así que recapitulando lo que hay que hacer, a usted le pueden pedir solo la pendiente o le pueden pedir la recta tangente en versión 2D o en versión tridimensional. Entonces, pues si solo le piden la recta tangente, intersecta la superficie con el plano y igual 1
y lo que lo queda lo deriva y esa sería su pendiente al evaluarla en el punto. Teniendo el cuidado que si la intersección es con un plano constante en X, la parcial es respecto a Y. Si la intersección es con un plano constante en Y, la parcial es respecto a X para sacar la pendiente. Con esa pendiente crea su versión 2D de las líneas rectas según las variables que le queden. Y bueno, ya de ahí si le piden las paramétricas para la versión en 3D, solo le asigna a una de las letras un parámetro, despeja la otra en términos de ese parámetro y al final la tercera componente de las paramétricas sería la propia ecuación del plano constante que el ejercicio le daba, que puede ser X o puede ser Y. Así que así se saca una recta tangente a una superficie en un punto dado en su versión bidimensional y en su versión tridimensional también. Y por último, solo hacer mención de una situación. Hay ejercicios donde estas derivadas para sacar la pendiente, como son derivadas parciales, se las pueden pedir que las saque específicamente por definición. Si no le dan ninguna restricción, usted las puede sacar por propiedades, pero si le dan alguna restricción, tiene que sacarlas por definición. Y lo demás, el resto del proceso es exactamente igual. Así que esto era a lo que nos referíamos con calcular la ecuación de una recta tangente.